Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos. Televisión Canaria arranca a esta hora de la tarde la retransmisión del funeral en memoria del expresidente de Canarias, Jerónimo Saavedra, fallecido hace tan solo unos días. Lo que escuchan ahora mismo es la segunda sinfonía de Mahler, elegida por el propio Jerónimo Saavedra para esta ceremonia, su ceremonia de funeral en este lugar tan excepcional, la Catedral de Santa Ana, una catedral que en el año 1974 fue declarada Monumento Histórico Artístico de carácter nacional. Y la importancia de esta catedral no es solo por donde se encuentra o lo que es, sino también porque se encontraba muy cerquita de lo que era la residencia familiar, natal y personal del propio Jerónimo Saavedra, al que se va a homenajear y recordar esta misma tarde. Las exequias tienen lugar a partir de este momento. Tenemos con nosotros a Kiko Barroso, compañero de la casa y amigo de Jerónimo. Kiko, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Isabel? Buenas tardes, saludos. Una ceremonia muy especial para todos, sobre todo por el personaje tan importante que era, ¿no? Lo decía su propia sobrina Marta Saavedra, que luego también se va a dirigir a todos los presentes en nombre de la familia, que Jerónimo se había convertido en un hombre de consenso, el hombre del Renacimiento, el hombre que siempre escuchó a todo el mundo y que habló con todo el mundo. Y ahora parece que eso cuesta entender que sea posible. Jerónimo lo hizo siempre durante toda su vida, tanto pública como personal. Así es, hay un dicho muy español, Kiko, que dice que Dios nos libre del día de las alabanzas, un dicho en el que se tiende a alabar a la persona cuando fallece, pero este no es el caso, en el caso de Jerónimo, porque hay consenso que en los últimos 25 años, a pesar de que él ya no estaba a veces en primera línea política, se valoraba mucho. Fíjate, Isabel, que estamos probablemente ante la persona de relevancia social y política más importante del siglo XX, Jerónimo Saavedra, y una vez más vuelve a ser la excepción que confirma las reglas, Jerónimo Saavedra, porque él rompía siempre todas las normas, y ahí también él va a dejar atrás ese dicho, porque él tenía el respeto y el cariño absolutamente de todo el mundo. Y eso que vemos es el interior de la Catedral de Santa Ana, Kiko, donde se va a desarrollar esa ceremonia. Ya han ido llegando distintas personalidades, gente de la calle, porque hay que destacar, Kiko, y eso es muy importante, que esto no es un funeral oficial, es un funeral que la familia ha querido elegirlo de una manera muy especial, ¿no? Y de hecho lo hacían la que publicaban esta semana, en el que le daban la gracia a todas las personas presentes y participantes en la misma, e invitaba a todo el mundo a que participara de esta ceremonia. De hecho, en la esquela ella lo resumían prácticamente en tan solo 5 palabras para invitar a que todo el mundo viniera aquí, porque se convertían en portavoces de toda la ciudadanía. Siempre te recordaremos, querido Momo. Por eso que la invitación a esta misa funeral está abierta absolutamente a todo el mundo, aunque una parte de la catedral va a estar destinada, obviamente, a muchas personalidades de todas las instituciones de Canarias. Bueno, por aquí van a desfilar, como dices, personas de la calle, también autoridades, dirigentes políticos, y tenemos a la entrada de la catedral a nuestra compañera Alicia Suárez. Alicia, muy buenas tardes. Te encuentras ahí con el cronista oficial de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Qué tal, Isabel? ¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes. Aquí estamos a las puertas de esta Catedral de Santa Ana, en el histórico barrio de Vegueta, en Las Palmas de Gran Canaria, una catedral que ya ha abierto sus puertas. Ya ustedes han mostrado esa imagen de los primeros asistentes, bueno, pues ingresando en ese templo donde hoy va a tener lugar esta misa funeral por Jerónimo Saavedra en su barrio, en el barrio de Vegueta, el que le vio nacer el 3 de julio de 1936, y está todo listo, todo preparado también fuera, donde hay pues numerosas personas que se están acercando pues poquito a poco, ¿verdad?, para dar y tomar asistencia, ¿verdad?, de esta misa funeral. Está con nosotros Isabel, enseguida vamos a hablar con Juan José Laforet, pero está con nosotros el sobrino, en este caso, de Jerónimo Saavedra, Alejandro Peñafiel. Alejandro, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Alejandro, se ha destacado muchísimas características de tu tío, pero era una de ellas ese hombre de consenso, ese hombre de palabra, y hoy se va a ver representado, ¿no?, ese cariño que le tenía toda la sociedad en este funeral, en esta misa funeral. Sí, evidentemente, digamos, con este funeral concluye su despedida, digamos, de la sociedad canaria, que la verdad que tengo que agradecer a todo el mundo que se han volcado con la familia y sobre todo con él. Evidentemente ahora nos queda todo el recuerdo, nos queda también por parte de la familia superar lo inesperado de la muerte, porque evidentemente yo creo que pensábamos todos que era eterno, pero bueno, se fue de una manera muy buena para él. Ahora nosotros, terminado el funeral, digamos, termina esta parte social de despedida, y evidentemente esa paz que él tuvo y esa paz que también transmitió, y también como, digamos, como modelo de vida, de consenso y también de unión,
pues lo importante es que se mantenga en el tiempo y que la sociedad canaria pues lo recuerde a lo largo de la historia, ¿no? Alejandro, todas las personas que asistan hoy a este funeral van a ver un funeral como Jerónimo Saavedra quería que fuese, ¿no? Con plagado de detalles que además ustedes, los sobrinos, se han encargado de confeccionar, digamos, ¿no? Sí, por supuesto, una de sus grandes pasiones era la política, pero también la otra era la música, ¿no? Entonces hoy va a estar, digamos, es un funeral concierto, digamos, en el que se va a oír pues intérpretes y compositores que él adoraba y que evidentemente tenían que estar hoy aquí, y yo creo que también dio la casualidad que se enterró el día de Santa Cecilia, la patrona de la música, y hoy también el día del funeral pues también va a estar la música presente y muy presente. Y además no podía ser en otro lugar que no fuera esa catedral de Santa Ana, que además ustedes, su familia, pues llevan ese patronazgo, ¿no?, del Santo Cristo de la saga capitular. Sí, la familia tiene un vínculo muy importante a lo largo de la historia con la catedral. Desde la época de mi bisabuelo pues se mantiene el patronazgo del Cristo de la sala capitular, que sale el Viernes Santo a las 11 de la mañana pues por estas puertas que están detrás de mí, y ese vínculo pues evidentemente es con la catedral, también con la iglesia de Santo Domingo, pero evidentemente pues el lugar elegido pues ha sido la catedral también, yo creo, porque era motivo eso, precisamente miro enfrente y estaba, digamos, hace una semana estaba, digamos, el velatorio en el ayuntamiento por parte de la despedida de la sociedad civil, y hoy, bueno, pues una despedida religiosa aquí detrás en la catedral. Alejandro, muchísimas gracias por atendernos aquí en Televisión Canaria. Nada, muchas gracias a ustedes. Bueno, pues eran las palabras de Alejandro Peñafiel, sobrino de Jerónimo Saavedra. Enseguida, Isabel, te pido paso con más protagonistas que van a asistir a esta misa funeral a partir de las 7 de la tarde. Gracias, Alisa. Enseguida volvemos contigo. Kiko, vinculación especial, ¿no?, que tiene el sobrino con Jerónimo. Que a mí me parecían algunas de las imágenes que nos ofrecía Víctor Falcón, el realizador del programa. Veía a un Jerónimo joven, a un Jerónimo pues con la edad que tiene ahora mismo Alejandro Peñafiel, que exactamente es sobrino nieto, es hijo de una prima hermana de Jerónimo Saavedra, de Isabel, que es la persona que más vinculada y que más relación tuvo con Jerónimo Saavedra. Isabel es la madre de Alejandro. Ellos son 15 sobrinos y todos tienen una relación como una auténtica piña, pero con Alejandro Peñafiel digamos que tenía una relación, un vínculo muy pero muy especial. Muy especial. Muy especial también es esa trayectoria que hemos dicho, trayectoria política, institucional, que ha tenido Jerónimo Saavedra. A los 87 años de edad ha fallecido, como todos ustedes saben. Se mire por dónde se mira, la suya ha sido una vida muy intensa y prolífica en lo político, en lo social, en lo cultural y en lo reivindicativo. Hemos tratado de condensar en el siguiente vídeo que van a ver los hitos más llamativos de la misma. En julio del 36, antes de que en España estallase la guerra civil, vino al mundo Jerónimo Saavedra. Con ascendientes metidos en política, lo suyo parecía ya predestinado. Veo que no solo por parte paterna, sino también por parte materna me viene el rejo del interés político. Colonia y Florencia lo acogieron tras estudiar Derecho. La música lo cautivó, pero donde se hizo todo un nombre fue en política. No hay más que ver su currículum tras el fin del franquismo. Ya estaba en Madrid cuando se constituyeron las Cortes en 1977. Fue secretario general y presidente del partido en Canarias, presidente del gobierno regional, ministro, senador, alcalde de su ciudad y diputado del Común en el archipiélago. Él siempre vio más allá de las islas. El canario tiene que no solo que emigrar por necesidad, sino viajar por necesidad y vivir fuera y trabajar fuera algún momento, porque aislado no tenemos futuro. Su última etapa en la vida pública tuvo por marco su ciudad. Fue su alcalde entre 2007 y 2011, labor que le llenó bastante. Yo no tengo ninguna orgía, ningún orgasmo por firmar un decreto de una ley. En cambio, si resuelvo una subvención a una persona que viene con un problema y le digo al concejal, hay que resolver este tema, eso lo percibe. Tras la alcaldía ejerció como diputado del Común. El PSOE estuvo siempre en su ADN. Así acudía al Congreso Regional de su partido en 2021 al pie del cañón. En estos 2 últimos años no han dejado de llegarle los reconocimientos. Tras Adán Martín, Jerónimo Saavedra es el segundo presidente que esta comunidad autónoma pierde. Bueno, han visto ustedes, están viendo ahora mismo esta imagen, además en directo, en riguroso directo desde el dron y de esa vista de las casas consistoriales y de la Plaza de Santa Ana con la trasera de la catedral. Hemos visto lo que ha sido el legado tan enorme, institucional y político de Jerónimo Saavedra, pero yo querría resaltar, Kiko, y querría que tú también lo resaltaras, y ese enorme legado académico, porque él se consideraba a sí mismo en realidad un profesor, y también el legado sindical que tuvo, porque también militó en la UGT justo antes del Partido Socialista, y que también es importante decirlo esta noche. No lo olvidemos
coincidimos que ha sido profesor de buena parte de licenciados en empresariales y en Derecho, tanto de la Universidad de La Laguna como de Las Palmas, como profesor de Derecho Laboral. Por eso que también la propia familia hoy ha decidido una iniciativa que ha tomado Silvia Saavedra, que es una de sus sobrinas, profesora de música en Viena, para que la oferta musical, que buena parte de ella ha sido elegida por el propio Jerónimo Saavedra, sea precisamente la Escola Cantorum, como ese vínculo que siempre él tuvo con el Jerónimo Saavedra académico. Él, aunque oficialmente no daba clase, pero siempre fue un hombre muy vinculado al mundo de la enseñanza. Vamos a ver más protagonistas porque siguen llegando personalidades del mundo de la política, de la cultura, hasta la Catedral de Santa Ana. Vamos a conectar de nuevo con Alicia. Alicia, creo que tú te encuentras con algunas de estas personalidades. Cuéntanos. Bueno, pues ahí les estamos enseñando esa imagen en directo donde vemos a Augusto Hidalgo, ahora vicepresidente del Cabildo de la isla de Gran Canaria. También está charlando con Blas Trujillo, dirigente, en este caso del PSOE en la isla de Fuerteventura, y Anselmo Pestana, delegado del gobierno en Canarias. Pero tenemos también con nosotros para hablar con él a Juan José Laforet, que es cronista oficial de esta ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, pero además también, Juan José, muy buenas noches, amigo usted de Jerónimo Saavedra. Muy buenas noches, sí, efectivamente, amigo, porque en Vegueta, en un tiempo todos los que éramos vecinos nos conocíamos mucho y avanzando el tiempo pues fuimos manteniendo conversaciones sobre esto, sobre aquello, ¿verdad? Sobre todo en mi caso en el tema del tema cultural, cuando creamos la tertulia Víctor Doreste en su momento pues nos ayudó mucho, nos indicó, ¿verdad? Y eso va creando un pozo de amistad, de cercanía, ¿verdad? Y coincidir en las calles de Vegueta con una persona que era pura inquietud y nos preguntaba, oye, ¿cómo va esto? ¿Cómo le va lo otro? Esto lo habéis hecho, tal, no sé. O sea, él tenía esa inquietud y se acordaba siempre de todas las cosas y los proyectos que teníamos. Era ese hombre de consenso, ese hombre de cultura, ese hombre de la palabra también en esos foros pues más íntimos, más cercanos. Indudablemente, jamás miraba si este era de esto, de lo otro, si era, no. Él se sentía uno más del grupo, que muchos éramos personas jóvenes en aquel entonces, unos pues tendrían algunas tendencias, otros, pero ni nosotros lo teníamos en cuenta, ni él jamás lo tuvo en cuenta. Él lo que quería era participar, como lo hizo en los últimos años. Ahora ya, no voy a decir a última hora porque no me gusta, pero él se comprometió con el Ateneo de Las Palmas cuando se creó hace un año, que era todo gente muy joven, y aceptó la presidencia de honor y se encontraba muy a gusto ahí en medio. Juan José Laforet, muchísimas gracias por atender. Nada, gracias a ustedes, encantado. Bueno, dejamos a Juan José Laforet porque él es una de las personas encargadas de recibir a todas las autoridades que se acerquen a esta catedral de Santa Ana, junto a Eloy Santiago, que además es canciller y canónigo del Obispado de Canarias. Ellos son los que van a recibir a todas estas personas que llegan a esta catedral, y está con nosotros y vamos a entrevistarla también a Nardi Barrios, que además de ser amiga, en este caso, de Jerónimo Saavedra, también compartió con él gobierno municipal en 2007, aquí en Las Palmas de Gran Canaria, cuando Jerónimo Saavedra se convirtió en alcalde. Yo creo que los compañeros me van a perdonar, los compañeros periodistas, que vamos a hacer esta entrevista en directo. Nardi, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, encantada. Compartiste, Nardi, con Jerónimo Saavedra, pues no solo el Congreso de los Diputados, en este caso, 10 años, sino también además grupo de gobierno aquí en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Un hombre de consenso y de tanta palabra como han recalcado todas las personas que le conocían. Y además me alegra que se diga, porque hubo una época en donde la acción política y personal de Jerónimo fue cuestionada. Sin embargo, yo, que era una gran amiga de él, y seguía haciéndolo, porque cada 15 días comíamos juntos. Me ha gustado mucho que ahora haya este reconocimiento de todo el mundo a algo que no era comprendido, y es que él se sentaba con todo el mundo, no miraba nunca para otro lado, siempre ante cualquiera que venía o cualquier problema que surgía, podrías estar de acuerdo o no, pero él siempre le intentaba encontrar una solución de consenso, siempre sumando, siempre multiplicando. Y por supuesto, cuando yo le preguntaba a él, Jerónimo, diputado del Común, ministro, lo que más te ha podido llenar, que ha sido, y siempre me decía, Nardi, alcalde de mi ciudad. Y tú además compartiste con él, ¿no? ese gran reto, ¿no? de Jerónimo Saavedra como alcalde de la ciudad. ¿Alguna anécdota que nosotros los periodistas en su momento no nos hayamos enterado, pero que hoy podemos recordar desde el cariño a Jerónimo Saavedra? Una anécdota estupenda. Llegó un señor con un problema terrible, no tenía hora, se le metió a entrar y llegó al despacho y le dijo a él que tenía un perrito que se le había cogido las patitas un coche y que le habían dicho que tenía que darle baños de mar de madrugada y que no le permitía
la policía. Y dijo Jerónimo: Nardi, qué ilusión me ha hecho como alcalde. Le he firmado un papel diciéndole que pueda ir a las 6 de la mañana a darle baños de mar a su perrito que tenía las patitas mal y se ha curado. Eso es un detalle que yo creo que no lo puede repetir todo el mundo y se emocionaba pensándolo, ¿eh? Un alcalde de una ciudad como la de Las Palmas de Gran Canaria, que al final lo que tiene que estar es al lado de los vecinos, ¿no? Nardi, muchísimas gracias por atendernos en Televisión Canaria. Que la propusimos para la capital de Europa, la capital de la cultura, que eso fue muy importante para la ciudad. Efectivamente, en Las Palmas de Gran Canaria, gracias Nardi, fue pues candidata a esa capitalidad cultural europea para el año 2016. También nos acompaña Anselmo Pestana, delegado del Gobierno en Canarias. Anselmo, muy buenas tardes. Buenas tardes. Un lugar, hoy una cita donde todas las personas, amigos, familiares, pero también de distintos signos políticos, van a honrar ¿no? esa memoria de Jerónimo Saavedra. Sí, una semana después nos encontramos de nuevo. Bueno, sigue en el recuerdo, ahí parece que fue ayer que estábamos con él, bueno, en los sitios donde nos encontrábamos habitualmente y bueno, una figura imprescindible en la historia, para conocer la historia de Canarias de estos 45 años, un diputado constituyente, primer presidente de la comunidad autónoma, 2 veces presidente de la comunidad autónoma, 2 veces ministro, senador, alcalde de esta ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Sin duda una persona con la que no se puede entender esa historia más reciente de Canarias y a la que todos le debemos algo, ¿no? Dijimos hace una semana que de alguna manera quedamos huérfanos de una figura política clave, ¿no? Muy difícil de recordar a alguien como él, ¿no? Que en el mundo de la cultura era también muy respetado y que el mundo empresarial también le tenía un reconocimiento muy especial, ¿no? Estos días hemos hablado con muchísimos empresarios de esta ciudad, sobre todo, pero también de los círculos de asociativos, de empresarios, y todos tenían palabras magníficas de reconocimiento a Jerónimo Saavedra. Nos queda ese legado que es muy importante para todos. Que nos tocará, ¿verdad?, como sociedad mantenerlo. Anselmo Pestana, muchísimas gracias por atendernos. Vamos a seguir, si les parece, en este caso entrevistando a personas que ya, pues se están agolpando en estas puertas de la Catedral de Santa Ana. En este caso, pues vamos a hablar con el vicepresidente también del Cabildo de Gran Canaria, Augusto Hidalgo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, buenas noches. Y además también, que no solo militante también del Partido Socialista como Jerónimo Saavedra, sino además también fuiste concejal, en este caso fue concejal de su gobierno, ¿no?, en el año 2007. Sí, para mí Jerónimo fue un mentor. Él es el que me dio la oportunidad de no solo entrar a una institución como responsable político, sino además tener la oportunidad de trabajar para él, a sus órdenes en aquel gobierno, que fue un gobierno complejo, cuando empezó una crisis económica muy dura. Pero para mí fue una experiencia que hubiera sido imposible ser capaz de gobernar después. ¿Quién me iba a decir a mí que 8 años después iba a ser yo alcalde de la ciudad y ocupar el puesto que lo ocupó con anterioridad? No hubiera tenido la experiencia, ni el bagaje, ni el ardor, ni la capacidad intelectual que sin haber estado a sus órdenes durante 4 años en un momento de crisis económica importante y tremenda. La experiencia con Jerónimo, para mí lo más enriquecedor era las tertulias y la conversación ideológica, ¿no? Más que incluso la gestión. Yo creo que lo importante con él, como él siempre quiso, era sentarse, hablar y poder discutir sobre lo divino y lo humano. Augusto Hidalgo, muchísimas gracias por atendernos. Nada, gracias a ustedes, un abrazo. Bueno, pues son algunas de las personas que están aquí, que van llegando hasta estas puertas de la Catedral de Santa Ana en el barrio de Vegueta, donde a partir de las 7 tendrá lugar esta misa funeral. Enseguida le pedimos paso para seguir hablando con más protagonistas. Gracias, Alicia. Pues ya lo ven, muñidor de consensos, gran conversador, según decía Augusto Hidalgo. Y uno de los asuntos quizás que ha destacado Nardi Barrios, y es importante también resaltarlo, aunque lo ha dicho mucho su familia en los últimos días, y es ese orgullo que tenía Jerónimo Saavedra, Kiko, de haber sido precisamente ese cargo, alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, que quizás era el que más le hacía enorgullecerse, ¿no?, de su trayectoria. Claro, porque él decía muchas veces que aprobar una ley de educación, muchos colegios en Canarias fueron creados bajo su mandato como ministro de Educación, imprescindible esa gestión y ese presupuesto exclusivamente para la construcción de colegios públicos en Canarias, pero él tenía ese vínculo directamente con la resolución de conflictos que le planteaba un vecino, desde que una perrita pudiera nadar en la playa y estaba prohibida, a resolver la cuestión de la accesibilidad, que él también batalló mucho con ello, que todos los espacios públicos fueran accesibles, y un gran componente en la vida de Jerónimo ha sido la cultura. Él fue el propulsor de que Las Palmas de Gran Canaria fuera capital europea de la cultura en el 2016, desgraciadamente no se pudo conseguir, pero sí es verdad que fue una gran puerta para la cultura, y de aquella gestión, de aquella capacidad, por ejemplo, nos queda que tengamos esa maravillosa espiral de Martín Chirino en el inicio de la calle Triana. Era una escultura que estaba escondida en Tafira y ahora la podemos disfrutar toda la ciudad
ciudadanía. Él siempre tuvo un compromiso con toda la cultura y con todo tipo de música dentro de la cultura. Así es, y un legado especial que deja y que se nota y se siente en Las Palmas de Gran Canaria. Vamos a volver con Alicia Suárez porque ella se encuentra justamente con la que es su sucesora a día de hoy, con la alcaldesa actual de la capital, con Carolina Darias. Alicia, te damos paso. Estamos con Carolina Darias, a la que saludamos ya. Carolina, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes y saludos cordiales. Resaltaba, Carolina, alcaldesa, ese talante humano, pero también ese referente a todos los niveles de la política canaria, como ha sido Jerónimo Saavedra. Así es, Jerónimo ha sido referente en todos los ámbitos de la vida, ¿no? En el ámbito político, por supuesto, a nivel nacional, a nivel regional, también a nivel local. También ha sido un referente para el Partido Socialista, que yo quiero destacarlo, ¿no? Un referente orgánico al que todos íbamos a hablar con él y él hablar con nosotros y dar siempre buenos consejos, ¿no? Especialmente para mí, Jerónimo ha significado mucho mi trayectoria política, a la que también le debo mucho junto al partido, y también ese carácter humano, esa conversación enriquecedora, incluso para los que pensaban de manera diferente, especialmente, ¿no? Que era agradable encontrar esos espacios, aunque sean para discrepar, pero debatir, y sobre todo esa persona de la cultura, ¿verdad? Ese festival de música de Canarias que tenemos gracias a él, y un referente cultural que va a ser difícil de llenar el hueco que nos deja Jerónimo Saavedra. Una ciudad de Las Palmas de Gran Canaria de la que usted es alcaldesa ahora, que está completamente también impregnada por Jerónimo Saavedra, ¿no? Porque al final también estuvo 4 años al frente del mismo. ¿Qué hay en su etapa ahora de Jerónimo Saavedra? ¿Qué ha podido, pues eso, pues palpar de Jerónimo Saavedra también en esta etapa? Más cosas, esa visión amplia y cosmopolita de la ciudad, ¿verdad? Eso que tanto Jerónimo nos enseñaba y nos decía, y sobre todo una ciudad en la que caben todos. Yo creo que el mejor recuerdo que puede tener para él es su propia trayectoria, una ciudad en la que todos cabemos y en la que todos nos sentimos orgullosos de ella, especialmente por el legado que ha dejado Jerónimo Saavedra en él. Carolina, muchas gracias por atender. Gracias a ustedes. Bueno, vamos a seguir haciendo entrevistas, si les parece. Está con nosotros también, enseguida vamos a hablar con él, con Fernando Clavijo, presidente de Canarias, al que saludamos ya. Señor Clavijo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. No se preocupe, muy buenas tardes, que también este es un momento, ¿verdad?, de saludarse. Es un hombre de consenso, era un hombre de consenso en este caso, Jerónimo Saavedra, y muestra de ello todas las personas que van a acudir hoy a su funeral. Cierto, un hombre de consenso, un hombre de la cultura, un hombre de la política, un hombre de la educación, uno de esos grandes hombres que construyeron la Canarias de hoy en día, y por lo tanto, mientras le hagamos respeto a su legado, estará siempre presente con nosotros. ¿Qué destacaría de la figura de Jerónimo Saavedra, de esa parte, como le preguntaba Yanardi, que los periodistas no conocemos tanto? Bueno, yo creo que era un hombre muy transparente, pero esa sonrisa socarrona en la que dejaba su opinión y te dejaba el recadito de manera elegante, y siempre no daba puntadas sin hilo, con lo cual esa inteligencia emocional que desprendía, en la que al final ya dice, pues mira lo que me dijo. O sea que esa socarronería muy canaria, por otra parte, es quizás lo que yo más me recuerdo de él. Y que seguramente también en muchas ocasiones tenía razón. Mira lo que me dijo, y tenía razón. Sí, no daba puntadas sin hilo, pero de eso ustedes los periodistas se aprovechaban mucho. O sea que ahí generaba el debate. Fernando Clavijo, muchísimas gracias por atendernos, presidente. Gracias a ustedes. Bueno, le dejamos al presidente de Canarias que acuda a ya tomar asiento dentro de la Catedral de Santa Ana. Tenemos con nosotros a Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática. Señor Torres, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Decía usted que se ha ido el padre del socialismo canario. Así es, y ayer que comenzaba una nueva legislatura en el Congreso y en el Senado, venía el recuerdo de Jerónimo Saavedra, ¿no? Vengo justo aterrizando de Madrid, y por tanto también en representación del Gobierno de España, de alguien que lo fue 2 veces, fue ministro en 2 ocasiones y también presidente de Canarias en 2 ocasiones, y cuya huella va a quedar permanente y cuyo hueco nadie va a poder cubrir. Este será una misa funeral de homenaje, habrá más. Anuncio que habrá aquí también en Madrid, porque estamos hablando de una figura que trasciende las 8 islas, ¿no? Importante también esa figura que al final lo fue todo también en política. Fue diputado, fue senador, fue alcalde, fue diputado del Común, fue parlamentario, presidente también de Canarias. Y un visionario de lo que era el Estado de las autonomías, del autogobierno, de la defensa, de poder conseguir en cada territorio avanzar, el descentralizar la educación, la sanidad. Le debemos muchísimo a Jerónimo Saavedra también, todo un prócer en el mundo de la cultura, ¿no? En el mundo del conocimiento, de todo, de la educación. Una persona imborrable y, como decía el día que subimos de su muerte, alguien que nadie podrá ocupar el hueco que nos deja, ¿no? Ángel Víctor Torres, muchísimas gracias por atender. Gracias a ustedes.
Le dejamos al ministro, en este caso, que acuda también a tomar asiento, porque de un momento a otro, en solo 5 minutos, comenzará esta misa aquí en la Catedral de Santa Ana. Gracias, Alicia. Destaco esa socarronería a la que se refería Fernando Clavijo, que conocemos todos los que hemos coincidido con él a lo largo de nuestra trayectoria, y destaco también tanto lo que destacó Carolina Darias como lo que destacó Ángel Víctor Torres en referencia a que es el padre del socialismo canario, porque verdaderamente él estuvo de secretario general más que ninguno en el socialismo canario, 16 años al frente de la Secretaría General. Y también hay que decir, Kiko, que es muy importante, porque lo hablábamos antes de que entrevistara a Alicia a Carolina, hay que decir que es importante el recinto donde nos encontramos, la Catedral de Santa Ana, como que nos encontramos muy cerquita de la que era su casa y del que es el entorno vital de Jerónimo Saavedra, ¿no? Fíjate, Isabel, que no lo hemos podido escuchar, pero a partir de las 6:30 estaban tocando a duelo las campanas de la catedral, un sonido sonoro, intenso, profundo, cada minuto. Y es que precisamente este sonido de las campanas Jerónimo lo oía cada día en su casa, ahí donde él leía, donde él estudiaba, donde trabajaba, y estamos viendo esta imagen absolutamente impactante del propio Lorenzo Olarte, quien fuera también presidente del gobierno de Canarias, que como estamos viendo no ha querido faltar a esta despedida del que también era su amigo Jerónimo Saavedra. Hay que decir que son personas que han marcado un hito en la historia de Canarias, porque verdaderamente son los que iniciaron la etapa democrática del archipiélago, y como pueden ustedes ver en imagen, fue Lorenzo Olarte presidente de Canarias entre esos años, y Jerónimo Saavedra precisamente ostentaba, pues por así decir, el honor de haber sido el primer presidente de la etapa democrática en Canarias. Son personas que han marcado historia, ¿no, Kiko?, en lo que es la vida institucional del archipiélago. Y tengan en cuenta que Jerónimo Saavedra era una persona de consulta, él no figuraba entre los varones oficiales del partido, pero era el hombre de mayor consulta que se le hacía desde la propia presidencia del gobierno. Por cierto, que el Teatro Real de Madrid prepara ya, de manos del propio presidente del gobierno, desde presidencia con Pedro Sánchez a la cabeza, junto con la familia, un gran homenaje en la capital de España, en el Teatro Real. Y otro homenaje que también está previsto que se haga, ya sabes que el otro corazón de Jerónimo estaba en La Palma, de donde era su madre, y allí precisamente también se está preparando un homenaje ya de cara al verano. Ya se van situando las autoridades, pero nosotros queremos recordar a esta hora de la tarde cómo fue la noticia, cómo se conoció esa noticia cuando se conoció la noticia del fallecimiento de Jerónimo Saavedra. La Capilla Ardiente, como todos ustedes saben, se instaló en las casas consistoriales de Las Palmas de Gran Canaria, donde acudieron numerosas autoridades, familiares y amistades. Así fue el día en el que se conoció ese fallecimiento de Jerónimo Saavedra. Así llegaba la noticia al Parlamento de Canarias. Ha fallecido don Jerónimo Saavedra. Y enseguida se sucedieron los minutos de silencio en la Cámara Canaria y en el Senado. También empezaron a llegar las muestras de condolencias. El presidente Pedro Sánchez fue de los primeros en reaccionar en redes sociales. Es un día triste para Canarias. Se nos ha ido un gran presidente, un gran hombre de la cultura, de la educación. Desde aquí mi homenaje, el homenaje de todos a quien ha sido, es y será siempre el padre del socialismo canario. Hoy se nos va un hombre irrepetible. El Salón Dorado de las Casas Consistoriales de Las Palmas de Gran Canaria se convirtió esa tarde del 21 de noviembre en la Capilla Ardiente. Había que honrar la memoria del primer presidente de Canarias. Canarias fue su prioridad. Creemos que fue un canario universal. Jerónimo lo ha sido todo en política, pero yo me quedaría con su talante humano. Fue además un hombre de diálogo, de consenso, frente a estos momentos de crispación. Yo pierdo un amigo y pierdo una bella persona. Hemos perdido un líder. Las banderas ondearon a media asta. Canarias decretó 3 días de luto oficial para un hombre que deja huella más allá de la política. Él estuvo en todo. Creo que no ha habido un canario que haya tenido una trayectoria política y cultural más excelente que él. Ha sido el primer político que visibilizó su orientación sexual. Va a ser difícil rescatar una figura como la de nuestro querido Saavedra. Esta fue una de las últimas imágenes de la Capilla Ardiente, la de varios expresidentes de Canarias como Saavedra junto a su féretro. Entre familia, amistades y numerosas autoridades, sus restos mortales salían a hombros de la policía local. El cortejo fúnebre recorrió las calles de Vegueta, su barrio natal, hasta el cementerio de Las Palmas. Fue el último adiós a un hombre de diálogo, cultura y altura política. En eso también generó consenso.
Hay un factor que habrá que destacar en esta tarde-noche y es la enorme visión exterior que tenía Jerónimo Saavedra. No solamente era una persona que estaba muy apegada a su tierra, es cierto que él viajaba con mucha asiduidad a Europa para, como sabemos todos, era muy melómano para poder asistir a festivales en toda Europa. Era una persona capaz además de captar novedades en la cultura con esa visión exterior y trasladarlas al archipiélago. Es importante, Kiko, ese factor tan importante en desarrollar la cultura del archipiélago, ¿no? Por eso es fundamental el concierto, el festival que creó, el Festival Internacional de Música de Canarias. Por ese motivo hoy también forma parte de la interpretación musical integrante de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, como ese vínculo que tuvo Jerónimo con la música. Por cierto, él compartía una afición extraordinaria por la música, coincidían en Viena en repetidas ocasiones con la reina Sofía. Precisamente la propia reina le enviaba un telegrama a la familia que decía: al tener conocimiento de la triste noticia del fallecimiento de Jerónimo Saavedra, deseo trasladar mis sentidas condolencias y enviar un cariñoso abrazo para toda la familia, amigos y compañeros de profesión. Afectuosamente lo firmaba Sofía, con quien compartía una ilusión y una gran afición por la música. Claro, es que Jerónimo, como decíamos antes, era todo un amante de la música, melómano en particular. Vamos a saludar ya, Kiko, a Julio Roldán, sacerdote, periodista y colaborador habitual de esta casa de Televisión Canaria. Julio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, pues encantado de estar aquí acompañando esta retransmisión y sobre todo, bueno, pues quienes nos siguen desde sus casas, las puertas de la catedral se abren para todos, porque esta celebración pues ciertamente es pública, es una celebración que ha encargado la familia, y sí quisiera matizar que es la única misa funeral. Han dicho que luego se le dirán otras misas, pero no serán misas funerales, es decir, misa funeral siempre se dice una, y lo que se procura es sobre todo pues llenar de esperanza, según lo que nos dice el ritual de exequias, a los que vienen, ¿no? Tanto los que son creyentes como los que no. Toda esta celebración sigue un protocolo, ¿no? Que propiamente el tema del protocolo lo lleva el ayuntamiento, siguiendo el Real Decreto 2099 de 1983, el Ordenamiento General de Precedencias en el Estado. Eso lo regula el ayuntamiento, pero como ven en las imágenes, más de la mitad del templo catedralicio pues es de personas pues normales de la calle que quieren unirse a esta celebración. Lo va a presidir el obispo titular de la diócesis, don José Mazuelos, y concelebrará también el obispo auxiliar, don Cristóbal Deniz, y los sacerdotes canónigos y otros que lo deseen. Lo que pasa que también la hora es un poco mala porque coincide con los horarios de las parroquias y no será posible que todos los sacerdotes que quieran puedan unirse. Los que puedan pues estarán aquí presentes. En la situación de cómo vemos cómo están situados las autoridades. Sí, esto te iba a preguntar, sí. Julio, porque estamos viendo en imágenes justamente lo que es la familia de Jerónimo Saavedra, como veíamos antes, sí, a su sobrino. ¿Están colocados en qué, justamente en qué parte? La parte de la derecha, la parte de la derecha mirando al altar son de la familia, y al otro lado están las autoridades o representantes del bien común. Ahí vemos ya la procesión de entrada, ahí vemos de espaldas pues el obispo titular y el auxiliar, y va a abrir la procesión la cruz, que siempre es el signo de los creyentes y signo también de unión de culturas y pueblos. Y vemos por ejemplo a don Luis Laborda, que fue vicario de la diócesis. La música que escuchamos es aria de las variaciones Goldberg de Johann Sebastian Bach. Y corre a cargo del cuarteto Onati, que son solistas de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, con violín, viola, violonchelo y violonchelo invitado. Muy bien, escuchábamos, como decías, Julio, música de Johann Sebastian Bach, ¿no? Sí, así es, la aria de las variaciones Goldberg de Johann Sebastian Bach, que es la música que introduce la celebración. A la hora de comenzar una celebración puede ser con música instrumental
o también música cantada. Entonces, en este sentido, pues ha sido la familia la que ha elegido las piezas musicales, recordando también que lo que se estaba diciendo antes de el gusto por la música de Jerónimo Saavedra. En este sentido también recordar que San Juan Pablo II escribió una carta a los artistas, se lo comentaba yo a ellos antes hablando, y toda manifestación artística, también la música, nos lleva a Dios. ¿Cómo es la disposición que estamos viendo en la iglesia? La veíamos antes, a la parte pues que veíamos se encontraba la familia. Se ha distribuido de una forma muy particular, ¿no? Sí, en la parte de la derecha, ahí en la pantalla vemos en la parte izquierda sería la familia y en el otro lado esta es la familia, sí, ahí tenemos los familiares más directos que están en el primer banco. Y luego por el otro lado pues están los servidores del bien común, autoridades y representantes que han tomado interés en su participación en esta celebración. Acabada la pieza, pues comenzará el saludo del obispo. Veíamos, Kiko, a los familiares de Jerónimo Saavedra, familiares entre los que se encuentra su sobrino que vemos ahora en imagen, ¿no? Sí, recuerden que Jerónimo tiene 14 sobrinos. Berto desgraciadamente falleció hace muy poco y el vínculo que tiene con la familia es muy estrecho, es muy directo, es una familia que se reúne mucho y que habla mucho. Son sobrinos, nietos y también sobrinos, y vemos especialmente afectada, tiene una relación muy, muy especial, también porque eran vecinos con Isabel, con la madre de Alejandro. Hoy algunos de ellos van a hablar, ¿no? Creo que Marta va a hablar también el sobrino que habíamos visto antes, ¿no? Y recordemos que también Silvia Saavedra ha sido un poco la encargada de hacer esta exquisita, podríamos decir, selección musical, y tanto la propia Silvia como Jerónimo mantenían un gran nivel de comunicación y eran grandes aficionados de la música, y por eso que ha sido un poco también la encargada de esta exquisita selección. Sí, los participantes de la familia, como estaban comentando, Alejandro será quien haga la primera lectura y Marta dirigirá unas palabras finales de agradecimiento, que es sobrina Anita. Estamos viendo a personas también destacadas del mundo de la cultura, el director del Museo Néstor, también vemos al presidente y director de la Fundación Teatro Pere Galdós, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, también Roberto Moreno, profesor de la Universidad, un destacado miembro socialista, ahora mismo en el equipo rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. El mundo de la cultura y el mundo de la academia también ha querido unirse en esta despedida. Es que es muy importante el legado que tuvo Jerónimo Saavedra para la cultura. Como señalaba antes Kiko, fue el creador del Festival de Música de Canarias, realmente el impulsor, que cumple el año que viene, creo que son 40 años en el archipiélago, y ese ha sido el vehículo motor de lo que es la música en las islas. Antes nos encontraba, y buena parte de lo que fue impulsar este Festival de Música fueron, como decimos, sus viajes al extranjero para ir a festivales diferentes y para ver la música, esa visión exterior de la que antes hablábamos, que luego él la trasladó a las islas para mejorar en algo lo que era la vida cultural del archipiélago. Y como decías, Julio, es muy importante el hecho de escoger estas piezas de música muy bien escogidas por parte de Jerónimo y de su familia, ¿no? Sí, bueno, ha sido más bien la familia. Lo que pasa, le resta un poco participación a la gente, ¿no? Porque no pueden cantar, simplemente se limitan a escuchar, pero bueno, es un modo también de situarnos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Vamos a Espíritu escuchar ya Santo. la misa. Que el Señor esté con ustedes. Hermanos, antes de participar en estos sagrados misterios, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Tendremos a continuación el canto del Kyrie de Francisco Palazón, que es interpretado por el organista de la catedral, Tú que eres Andrés el Santana. camino. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que eres la verdad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. El canto es dirigido por un seminarista, Sergio Benítez. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. A continuación viene la oración colecta tomada del ritual de exequias para estas Dios ocasiones. Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos.
Dios Padre Omnipotente, nuestra fe confiesa que tu Hijo ha muerto y ha resucitado. Por este misterio, concede bondadoso a tu siervo Jerónimo, que se ha dormido en el Señor, alegrarse de resucitar por él. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Quien acolite le ayuda es Daniel Romero, que es el secretario personal del obispo y de los seminaristas que, bueno, pues en un año o dos serán ordenados sacerdotes. Viene ahora la liturgia de la palabra y la primera lectura va a ser Alejandro Peñafiel, sobrino nieto, quien va a proclamar la palabra, la lectura tomada del libro de la sabiduría. Lectura del libro de la sabiduría. El justo, aunque muera prematuramente, tendrá descanso. Una vejez venerable no son solo los muchos días, ni se mide por el número de años, pues las canas del hombre son la prudencia, y la edad avanza, una vida intachable. Agradó a Dios y Dios lo amó. Vivía entre pecadores y Dios se lo llevó. Lo arrebató para que la maldad no pervirtiera su inteligencia, ni la perfidia sedujera su alma, pues la fascinación del mal oscurece el bien, y el vértigo de la pasión pervierte una mente sin malicia. Maduró en poco tiempo, cumplió muchos años. Como su vida era grata a Dios, se apresuró a sacarla de la maldad. La gente no ve y no lo comprende, ni les cabe esto en la cabeza. La gracia y la misericordia son para sus elegidos y la protección para sus devotos. Palabra de Dios. Le sigue a continuación el canto del Salmo, El Señor es mi pastor, el Salmo 22, que, bueno, pues nos va a dirigir Sergio Benítez con el canto. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. Tu vara y tu callado me sosiegan. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida y habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Hasta aquí el canto del Salmo. Yo valoro que ha sido todo cantado, que no suele ser habitual. Los seminaristas son educados también en la música. Ahora tenemos el canto del Aleluya, que da paso a la lectura del Evangelio, que proclamará uno de los sacerdotes, probablemente imagino que será el obispo auxiliar don Cristóbal Deni.
Yo no sé ustedes, pero yo he visto emocionado al sobrino de Jerónimo en el momento de la lectura, ¿no? Hemos visto también muchas caras destacadas, miembros del Partido Socialista, muchos integrantes, e incluso el alcalde de Lucas, Juan Jesús Facundo, muy emocionado escuchando este saludo. Exactamente, mucha gente del Partido Socialista de a pie, quiero decir, no solo cargos institucionales importantes, sino gente de todo tipo dentro del partido, y mucha gente de la calle que ha querido estar presente también aquí para dar su último adiós a Jerónimo Saavedra. Lo que nos da también este funeral es una oportunidad de ver esta catedral tan bonita de Santa Ana en Las Palmas de Gran Canaria. El que proclama el Evangelio es Eloy Alberto, que es el canciller del obispado y también canónigo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: que no se turbe vuestro corazón, creed en Dios y creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, si no, os lo habría dicho, porque me voy a prepararos un lugar. Cuando vaya y os prepare un lugar, volveré y os llevaré conmigo, para que donde estoy yo, estéis también vosotros, y a donde yo voy, ya sabéis el camino. Tomás le dice: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le responde: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. A continuación vamos a escuchar las palabras del obispo, que seguramente vamos a estar también atentos a las palabras del obispo, que seguramente se basan en las lecturas, y desde ahí pues escuchamos. Vamos a ir visitando a lo largo de lo que es esta ceremonia muchas de las capillas que tiene esta catedral de Santa Ana. Les destacaba la importancia que tiene esta catedral, una catedral que fue declarada en el año 74 como Monumento Histórico Artístico Nacional y que empezó a construirse en 1487, aunque se tuvieron que paralizar las obras en 1570. Vamos a escuchar. Señor ministro, delegado del Gobierno, presidente de la Comunidad Canaria, señora alcaldesa, autoridades, amigos y familiares de Jerónimo Saavedra. Antes de nada de comenzar, daros las gracias a vosotras, familia, por haberme esperado para poder celebrar esta Eucaristía. El funeral lo tenéis pensado el martes, pero sabíais que teníamos ese encuentro con el Santo Padre, y gracias por esperarme para poder yo hoy entrar con vosotros en este misterio de la vida de Jerónimo, al cual tuve la suerte de mi poco tiempo que llevo aquí, de haberlo visto 3 veces, no visto, sino también dialogar y hablar, y descubrí a una persona singular, única, y una persona que realmente, como hemos estado escuchando a lo largo de todos estos días, en amigos, en personas que lo conocieron, en todos los periódicos, era una persona peculiar, única, y que realmente yo me gustaría destacar ese su ser maestro, un maestro. Y como ya sabéis, hoy decía, en este libro de la vida de Jerónimo, que lo ponemos hoy delante del Señor en esta catedral, cuando sonaba el canto de entrada, decía Jerónimo Seguro que páginas del libro de su vida están escritas en esta catedral cuando venía con su madre al Cristo de la sala capitular, en este barrio de Vegueta. Seguro que cuando estudió en los jesuitas también entraría por aquí de vez en cuando y estaría en esta catedral. Tenía sentido también hoy para celebrar el misterio de la vida de Jerónimo, celebrarlo y abriendo las puertas de ese misterio que para nosotros la fe implica la Eucaristía. Al mismo tiempo decía que era un maestro
Y por eso en ese libro de la vida, que para nosotros no acaba, no tiene fin, algunos piensan que puede tener fin, pero para nosotros no acaba. Por eso sigue siendo actual una de las grandes enseñanzas de Jerónimo. Un hombre de diálogo nos tiene que enseñar a dialogar, nos tiene que enseñar a tender puentes importantes para nuestra sociedad, tender puente y el diálogo. Pienso que podíamos destacar eso. Él, que fue primer presidente de Canarias, fue ministro, fue político, sin embargo siempre dispuesto a tender puente y al diálogo. Eso me decía don Luis Laborda y don José Miguel, que tenían de vez en cuando algunos diálogos con él, con Monseñor Echarren, cuando él era ministro, también presidente de Canarias. Bueno, pues ese diálogo. Eso es lo que yo descubrí de don Jerónimo, descubrí eso. La primera vez que lo vi, en un almuerzo, antes de nada, es la mano tendida para el diálogo. Que yo llegué, el obispo llevaba aquí poco tiempo y él también quería conocerme. Ese diálogo, importante. Por eso hoy tenemos que seguir escuchando esa lección de Jerónimo Saavedra, necesidad de diálogo, de tender puente, de escuchar, importantísimo. Como buen jesuita yo digo que tendría la teología implícita, ya que estudió en los jesuitas, esa teología implícita. No era muy teólogo, pero sí tenía una teología implícita que se manifestaba en ese diálogo, en esa escucha y sobre todo en ese también amor a la verdad. Era un hombre inquieto, ya decía San Juan Pablo II, en Fides et Ratio, el hombre es aquel que ama, que busca la verdad. Pues también esa teología implícita, Jerónimo Saavedra buscaba la verdad. De ahí su amor a la cultura, a formarse, a entrar, el amor a la verdad. Algo que también es otra de las enseñanzas que necesita nuestra sociedad. No el amor a las opiniones, sino a la búsqueda de la verdad. Deberíamos descubrir también ese hombre que busca la verdad, que no se conforma con opiniones, sino que busca escuchar, dialogar en esa búsqueda de la verdad. Tu verdad, mi verdad, no, la verdad, y ven conmigo a buscarla, ese poema de Machado. Bueno, pues eso también, en esa búsqueda de la verdad, tenía una cosa clara, que cada vez que dialogaba, que escuchaba, hay un trocito de verdad que se puede coger, sabiendo que la verdad plena solamente es Cristo, la verdad plena es Dios, y no podemos ningún hombre decir, aquí está la verdad plena y absoluta. Por eso es importante ese diálogo y esa enseñanza. Y cómo no también el amor a la trascendencia. Es otro de los motivos que estemos aquí, hoy entrando y poniendo su vida en el misterio de la vida de Jerónimo, en ese amor a la trascendencia, manifestada en ese amor a la música, manifestada en ese amor a la belleza, a la estética. Yo siempre digo que los artistas, el Señor los mira de otra forma. Yo cuando me encuentro con algún artista, algún pintor, algún músico, alguien que entra ahí, entramos con unas personas que tienen como una ventana abierta y entramos en un misterio. Por eso yo siempre digo, a los artistas Dios le perdona todo. La verdad, es hablar con gente que vive en eso. Es una suerte. Bueno, pues también ese amor a la estética, a la música, a la belleza, es, en definitiva, tener una ventana abierta a la trascendencia. No encerrarse aquí, en este búnker, sino a una ventana abierta al misterio. Bueno, pues hoy también con su familia, esta ventana abierta al misterio lo introducimos nosotros en este misterio de Dios, en este misterio de la redención de Cristo, y ante Cristo, ante ese amor, todos necesitamos de perdón y de misericordia. Y al mismo tiempo también reconocemos la figura de un hombre que ha buscado la verdad, que ha luchado tantas veces por la justicia, que ha defendido a los pobres, que ha buscado el bien común de su pueblo, que ha luchado por este pueblo de Canarias. Pues bueno, pues humanamente todos tenemos que hacerle ese reconocimiento. Y al mismo tiempo hoy nosotros
también se lo encomendamos al Señor con la certeza de que esa Virgen del Rosario, esa Virgen de las Nieves de cuando iba a La Palma, pues también estarán ahí, en ese corazón, con la certeza de que esa madre siempre está dispuesta a acoger al Hijo. Pues este es uno de los motivos de meternos de lleno ahora a introducir la vida, el misterio de la vida de Jerónimo en este misterio de amor de Dios que es la Eucaristía. Y os invito a entrar en este misterio, a los creyentes, lógicamente, sabiendo que este misterio es eficaz, tiene fuerza. Y no me cabe duda que también hoy Jerónimo participará de esa iglesia celeste como participó a su forma de esta iglesia terrestre. Pues con este espíritu continuamos la celebración. El obispo Masuelos, que ha destacado la figura de Jerónimo como un hombre de diálogo que busca la verdad. No sé qué pueden decir ustedes. Es un hombre sabio, un hombre que sabía dialogar, y solo aquella persona que tiene la capacidad de escucha es aquella persona que es capaz de dialogar, y Jerónimo escuchaba muy bien. Lo ha definido también como ser maestro, ¿no? Y como el libro de la vida de Jerónimo aparece aquí abierto con toda su vida, ¿no? Para que iluminada ahora y con son la las fuerza del peticiones Espíritu que Santo, vienen a continuación. pueda llevar a cabo su misión en el mundo de anunciar la buena noticia de Jesucristo, resucitado, vencedor de la muerte, roguemos al Señor. Dirige las peticiones Daniel, seminarista, el secretario del Por obispo. Jerónimo Saavedra, para que el Padre, rico en misericordia, lo acoja en su seno y le conceda el lugar del descanso, de la luz y de la paz. Roguemos al Señor. Generalmente estas peticiones están tomadas del ritual de exequio de funerales. Por sus familiares y conocidos, para que el Señor les conceda el consuelo de la promesa de la inmortalidad y la esperanza que viene de la fe en el Dios de la vida, roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Por quienes rigen los destinos de las naciones, para que trabajen por el desarrollo integral de los pueblos y la defensa de las personas, roguemos al Señor. Esta es una petición que siempre se introduce en cada celebración por los que tienen responsabilidades públicas, las consecuencias de la violencia y de las injusticias, para que se sientan acompañados en su dolor y se tomen las medidas oportunas para que desaparezcan dichas situaciones, roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Por todos nosotros aquí presentes, para que la participación en esta Eucaristía afiance nuestra fe en Jesucristo, camino, verdad y vida, roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Acoge, Padre Santo, nuestras oraciones que elevamos a ti, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Hemos terminado la primera parte de la celebración, que es la liturgia de la palabra, y pasamos a la liturgia eucarística, donde también ahora hay una intervención musical.
Acabamos de ver el Cristo de la Sala Capitular, que la familia de Jerónimo son patronos, y acabamos de escuchar, Julio, justamente el Ave Verum Corpus de Mozart, a cargo del coro de la Escola Cantorum de la Universidad de Las Palmas, acompañado del Cuarteto Nati, que son solistas de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria. Es importante, Kiko, destacar la presencia de este coro, porque es también importante el papel relevante que tenía Jerónimo con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, ¿no? Y ese es el vínculo que la familia ha querido destacar, y exactamente también la presencia de los músicos que son integrantes de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, ese recuerdo que tenemos y cómo desde el propio gobierno de Canarias, siendo el presidente, se puso en marcha ese Festival de Música de Canarias y por tanto también el vínculo con la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria. Llegamos ahora al prefacio de la liturgia eucarística, que es un prefacio de difuntos, uno de los que se propone en la liturgia para este tipo de celebraciones de exequias, de funeral. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Recordamos que acompaña en el órgano Andrés Santana, organista de la catedral. Deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. En Él brilla la esperanza de nuestra feliz resurrección. En la izquierda del obispo está Eloy Santiago, que es canciller del obispado y también uno de los canónigos de la catedral. Porque la vida de tus fieles, Señor, no termina, se transforma, y al deshacerse nuestra morada terrenal, adquirimos una mansión eterna en el cielo. Por eso, con los ángeles y arcángeles, tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Escuchamos ahora el santo de Francisco Palazón. Santo, 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 santo es Como ustedes pueden estar viendo en imagen, a la misma vez que escuchamos el santo, estamos recorriendo cada una de las capillas de esta magnífica catedral de Santa Ana, con un altar mayor presidido por la imagen titular de la catedral, la patrona de la ciudad, Santa Ana, que es una obra de José de Armas Medina del año 1944. Les hemos ido ofreciendo a lo largo de esta ceremonia las distintas capillas que tiene esta magnífica catedral de Santa Ana de Las Palmas de Gran Canaria. De todos modos, bueno, también completar, bueno, ahí tenemos una imagen muy bonita de Santa Ana y la Virgen, ¿no? De recordar que la titular de la catedral es Santa Ana. Pero aunque hay esta diversidad de capillas, esto viene porque antiguamente se celebraba en cada capilla una Eucaristía a la vez. Luego, con la reforma del Concilio Vaticano II, se pasa a una sola Eucaristía, donde se celebra en el altar central. Cada una de las capillas, Julio, tiene su historia, desde luego, en esta catedral de Santa Ana, ¿eh? En el interior de esta catedral hay que destacar que hay obras maravillosas. Por ejemplo, hay que destacar el Cristo de Luján Pérez, que preside la Sala Capitular, o la Dolorosa, ¿no? También de Luján Pérez, ¿no, Julio? Sí. Ahora mismo se encuentran en reformas, pero son imágenes icónicas de esta catedral de Santa Ana. Luego destacaría, lo ha recogido la imagen en otros momentos, la escena de lo alto de la catedral del resucitado, que da sentido a esta celebración de funeral. Los cristianos, al celebrar un funeral, proclamamos nuestra fe en Cristo resucitado, es decir, la muerte no tiene la última palabra. Continuamos con la plegaria eucarística. Ahí tenemos lo que estaba comentando, la imagen del resucitado, que es central en esta celebración. Y vamos a escuchar ahora las palabras de la consagración, que nos remiten a aquella primera Eucaristía de la historia, que fue la última cena de Jesús con sus discípulos, y que actualizamos en este momento. Vamos a escuchar las palabras de la consagración. Voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.
Hasta aquí lo que es la consagración. Continúa ahora la plegaria eucarística. Este es el sacramento de nuestra fe. Donde se va a pedir por la Iglesia y donde también se pide por los difuntos. Escucharemos el nombre de Jerónimo al pedir por los difuntos. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Tenemos del altar, vemos a la izquierda Acuérdate, Señor, a José Miguel Bravo de Laguna y a la derecha a Luis Laborda, que son los sacerdotes que han pasado la información al obispo como hombre de diálogo y que crea puentes. Porque hablando con don Luis Laborda y con don José Miguel, ellos son los que han proporcionado también todo esto. Ahora vamos a escuchar esta petición. Recuerda a tu hijo Jerónimo, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Concluye la plegaria eucarística con lo que se llama la doxología. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Comienza ahora la preparación para el rito de la comunión con el rezo del Padre Nuestro. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Daos fraternalmente la paz. Desde aquí el saludo de la paz a todos los que nos sintonizan en este momento, independientemente de su condición social o cultural. Hoy, como decía al principio, las puertas de la catedral se abren para todos y les queremos hacer llegar pues este mensaje de paz, sobre todo como portadores de diálogo y de puentes, creadores de puentes, haciendo referencia a lo que nos decía el obispo. Y a lo que era Jerónimo durante toda su vida. Es importante también destacar, bueno, yo no sé cómo lo han visto ustedes, pero el enorme recogimiento con el que se encuentra la familia de Jerónimo viendo este homenaje, ¿no? ¿Cómo los ven ustedes? Yo los veo afectados, pero con un muy enorme entero, recogimiento. ¿verdad? Y además están viviéndolo de manera muy de la fe, ¿no? Seguramente, y muy comprometidos con la propia fe que compartía Jerónimo Saavedra, un hombre, por otra parte, a pesar de ser socialista, muy creyente, muy comprometido con la Iglesia Católica a través de la masonería.
Exactamente, y estamos viendo y hemos visto y queremos resaltar, aparte de las figuras políticas actuales que se encuentran en la celebración, es muy reseñable como expresidentes que hayamos visto nosotros, que no se nos hayan perdido la presencia de Lorenzo Larte, que fue presidente del gobierno de Canarias y que también fue coetáneo en la época de Jerónimo Saavedra. Tenemos ahora la invitación a la comunión. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Y ahora ya a partir de este momento pues tiene lugar la comunión. Imagino que serán varios sacerdotes los que se distribuyen en el templo. Comentar también que la comunión forma parte de la Eucaristía. Como digo yo, va en el mismo pack, ¿no? Eucaristía y comunión va en el mismo pack. Y en este momento podremos... sí. Vamos a escuchar el adagio del quinteto de cuerda de Franz Schubert. Estamos escuchando Cavatina Adagio molto espressivo, cuarteto de cuerda opus 130 de Beethoven.
Magnífica la interpretación de esta pieza, la importancia que está teniendo la parte musical en este funeral, ¿no? También el sentido del silencio y de la contemplación a través de la música, que nos eleva al espíritu. Y ahora ya pues vamos concluyendo la celebración con la oración final y la bendición. Quedan también las palabras de la sobrina de Marta, que irán a continuación de esto. Dios Todopoderoso, te pedimos por tu siervo Jerónimo, que ha partido de este mundo, para que, purificado por este sacrificio y libre de pecado, lo admitas a las alegrías eternas de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Bueno, antes de la bendición, yo quería agradecerle al cuarteto y al coro por esta música, este homenaje que hemos hecho a Jerónimo con esta música de Mozart Schubert, que seguro que era lo que él hubiera disfrutado aquí. Y esta música que suena también aquí en esta catedral, donde nos han permitido a todos entrar en ese misterio de la vida de nuevo de Jerónimo. Y cuando se habla del misterio de la vida, me encanta a mí ver los discípulos, los apóstoles, Tomás, que no se enteran mucho del tema, porque cuando entramos en el misterio de la vida, al final de la vida, es difícil, complicado entender. Así vemos a Tomás. Pero sin embargo el Señor le dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él, que se muestra cercano, y por eso, para que pudiéramos entender un poquito ese misterio, nos dio a su madre. Y como buen canario, Jerónimo también tenía a esa Virgen del Pino, para que, con la certeza de que en este su segundo parto, en el primer parto, cuando nacemos a este mundo terreno, nos recibe nuestra madre. En el segundo parto, dicen los santos padres, la que nos recibe nuestra Madre del Cielo, nuestra Virgen del Pino. Pues esa también nos encomendamos al eterno descanso del alma de Jerónimo, a la Santísima Virgen del Pino, porque como buen canario, alguna vez que otra, habrá mirado esa cara y la sonrisa de ese niño pequeño. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Dale, Señor, descanso eterno, que su alma y las almas de todos los fieles difuntos descansen en paz. Ahora viene la bendición final, y seguramente después de la bendición vienen las palabras de Marta. Y a todos vosotros bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros la bendición. Amén. Podéis ir en paz. Es Marta, sobrina de Jerónimo Saavedra, quien dice unas palabras de gratitud, de agradecimiento, de recuerdo. Se puede hacer muy bien acabada la celebración, pues para tener ahí pues esa expresión de la familia. Vamos a escucharla. Lo hace además en nombre de toda la familia. Excelentísimas autoridades, amigos y amigas, decir Jerónimo Saavedra es decir Canarias. Para la mayoría de los presentes, se trata de una figura política relevante en la historia de Canarias, en estos 40 años de autonomía y en la democracia de España. Muy probablemente su vocación política Jerónimo la heredó de su propio padre, nuestro abuelo, Martín Saavedra, que en su día fue vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria. Pero para nosotros, sus sobrinos, sus sobrinas, sus sobrinos nietos, sobrinos bisnietos, sobrinas bisnietas, sus primas, su cuñada. Para todos nosotros, Jerónimo siempre fue Momo. Él fue uno más entre nosotros, aunque en realidad siempre fuésemos conscientes de que era distinto de todos nosotros. Estoy segura de que no me equivoco si afirmo que desde la admiración profunda y un poco en secreto
todos hemos anhelado en algún momento poder contar con una milésima parte de la capacidad intelectual y del carisma que llevaban sus genes. En su vida cotidiana, la vida transcurría en una salita con un pequeño balcón que daba a la calle López Botas, porque como todos saben, él era un vecino más de este barrio de Vegueta y se asomaba a ese balcón a ver pasar la vida. Los viandantes, los vecinos que bajaban por la calle solían saludarle al verle y a todos ellos, sin excepción, Momo siempre les devolvía el saludo con una sonrisa bondadosa, que sin duda había heredado de su madre, Isabel Acevedo, nuestra añorada abuela. Nosotros siempre dijimos, vamos a casa de abuela, incluso cuando ya no estuvo entre nosotros, incluso cuando era Momo el único que vivía ya en casa de abuela. Entre otras virtudes y rasgos físicos, yo les decía que de su madre tenía la dulzura de la sonrisa, solo equiparable al dulzor de los postres palmeros de la Isla Bonita, de donde procedía Jerónimo, de la isla de La Palma. La Palma fue otra de sus grandes pasiones, junto con la música. Momo fue un canario universal, aunque naciera y viviera y muriera en la misma casa familiar del barrio de Vegueta, la casa de abuela. No sin antes regalarnos un viaje vital de aprendizaje, contribuyendo a tallar con maestría artesanal una piedra preciosa llamada Canarias, con total devoción y con gran responsabilidad de quien sabía que estaba llamado a desempeñar esa tarea. Nuestra labor hoy es preservarla, siguiendo las instrucciones que nos ha dejado en su partida, en la defensa de una sociedad libre, igualitaria, fraternal. Porque siendo el último superviviente de una familia de 7 hijos, a Jerónimo, a Momo, no le faltaron hermanos que con devoción y amor le portaron en su último viaje hacia la tumba donde hoy reposan sus restos. Con una sencilla frase de Elsa López, que fuera su amiga y escritora, Premio Canarias, hoy deseo, en representación de la familia Saavedra, dar las gracias a los presentes y rendirle este homenaje para finalizar, no sin antes decirle, gracias Momo por tu vida, por vivirla así, de esa manera. Y todos, en silencio, nos quedaremos quietos en su abrazo, como si fuera cierto que va a volver mañana. Muy emotivas las palabras de Marta Saavedra, la sobrina. No sé qué les ha parecido a ustedes, pero a mí desde luego me han conmovido. Sin duda, y además ha resaltado pues esa parte por la que su familia, los suyos le conocían como Momo, el hombre goloso, el hombre de la sonrisa, el hombre que mataba por repetir un dulce y siempre negaba el tercer trozo, pero se comía 4 en todas las comidas, el súper goloso, y es la parte que ha resaltado la familia. Y Jerónimo además se fue con la alegría de ver a Marta, su sobrina, que ha heredado también el compromiso político, es senadora por la isla de Gran Canaria, y fue otra de las alegrías con la que se fue Jerónimo, era viendo a su amigo, fue la última persona con la que habló por teléfono, con Ángel Víctor Torres como ministro del Reino de España. Yo destaco también, bueno, toda la familiaridad que ha destacado, pero como canario universal, la defensa de la sociedad libre, igualitaria y fraternal como un reto a vivir. Y bueno, yo creo que ha estado cargado pues ciertamente de esa amor, de esa ternura familiar, que donde muy gráfico también el asomarse al balcón y saludaba a los que pasaban por la calle López Botas, ¿no? Bueno, pues ese contemplar a los vecinos, ese ser uno más, y ¿no? sin olvidar el cariño de La Palma, era la otra también pasión, las Palmas de Gran Canaria, Vegueta y La Palma. De hecho, destacamos también la presencia del consejero de Transición Ecológica y Energía, Mariano Hernández Zapata, expresidente del Cabildo de La Palma. Recordemos que precisamente fue Mariano quien le entregó el título de hijo predilecto de La Palma hace muy poquito a Jerónimo Saavedra. Los obispos han saludado a la familia y a las autoridades y ya se retiran. Y ya hasta aquí la celebración
Hemos visto, Isabel, muchos rostros de la cultura, periodistas, Ángel Tristán Pimienta, el director de la COPE, escritores, escultores, el mundo de la cultura en definitiva, que siempre se llevó muy bien con Jerónimo, porque Jerónimo, siendo parte de la política, también fue siempre un defensor de la cultura. Claro, y muchas de las figuras culturales del archipiélago le han sentido mucho estos días. Muchos han lamentado mucho su fallecimiento porque, como decíamos antes, hizo mucho por desarrollar la cultura en las islas. Hemos visto también, y lo quiero resaltar, a figuras del socialismo canario, figuras quizá no destacadas a día de hoy, Teresita Morales, Esparza, que se encuentran aquí porque han querido rendir su particular homenaje, aparte de que, por supuesto, se encuentran, como señalabas antes, el ministro o Carolina Darias o Augusto Hidalgo, figuras del socialismo que han querido rendirle ese sentido homenaje, también del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, muchos de los que compartieron con él cargo público cuando él era alcalde. Y vemos en imagen, y eso es muy emotivo, a Lorenzo Olarte siendo saludado por, creo que es Ángel Tristán Pimienta, en estos momentos, sí. Quizás es la figura pues más de la época de Jerónimo que ha acudido a este funeral, ¿no? Y justo detrás está Luis Roca, un compañero periodista que además publica de cultura, también director de cine del país, un vínculo con la cultura, un gran defensor también del Festival de Cine de Las Palmas de Gran Canaria, otro evento que se ha quedado consolidado en la ciudad. El mundo de la cultura, y estamos viendo como citaba a Rafael Esparza, un hombre además de la docencia y también del partido. Sociólogo y miembro también y militante del partido, que ha querido estar presente y despedir a Jerónimo Saavedra. Y no olvidemos también a todos los que nos han sintonizado y han permitido que nos colemos en el salón de su casa para seguir esta celebración, que también pues han formado parte de esta Eucaristía que juntos hemos celebrado. Y destaco también muchas personalidades a nivel individual. Hemos visto amigos, amigas de Jerónimo de toda la vida, con el que seguramente tuvieron más de una noche de risas y fiestas, que han querido estar aquí honrando como amigo al que fue tanto en Canarias, pero que también fue muy amigo de sus amigos. Así es, porque es verdad que tenía amigos en mundos muy variados, no solamente podríamos decir en otro tipo de personalidad, quizás tendría más amigos en el ámbito institucional, pero es verdad que Jerónimo tenía amigos de todo tipo, amigos del ámbito de la política, de la cultura, amigos en el espectáculo, y eso viene un poco por su faceta, un poco de interés por todas las cosas, que no solamente le interesaba, como decía la sobrina, el mundo político y el desarrollo de Canarias, sino que era una persona con una visión muy hacia todos los puntos. Nosotros en este punto ya de esta retransmisión, viendo ya que la sobrina y otros familiares se están despidiendo, vamos a conectar de nuevo con nuestra compañera Alicia Suárez, que se encuentra pues justamente en la puerta de la catedral, para ver cómo está el ambiente a esta hora de la tarde. Alicia. Bueno, pues ya empiezan a salir estas personas que han acudido a esta misa funeral de Jerónimo Saavedra, y estamos con Alberto Trujillo, ha sido escenógrafo del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria durante muchísimos años y además también amigo personal. Alberto, muy buenas tardes, de Jerónimo Saavedra. ¿Perdón? Amigo personal de Jerónimo Saavedra. Amigo personal de Jerónimo, un hombre verdaderamente entrañable. De él siempre recordaré el diálogo, ¿sabe? El dialogar, el hablar, el quedar bien, saber quedar bien con todo el mundo, cosa que no es nada fácil, ¿no? Y siempre el semblante capaz de escuchar las distintas opiniones y en ningún momento, por no estar a lo mejor de acuerdo en la opinión, excluirte. Esa es la maravilla de Jerónimo. Y después su pasión por la vida. Te enseñaba a vivir, a gozar los momentos, todos los momentos los sabía gozar, incluso los difíciles. Momentos a su lado eran momentos de gozo también, que supongo que hoy han querido recordar. Sí, por supuesto, sí, la música era su grandiosa pasión, la vivía intensamente y recuerdo sus momentos de música en su casa, cuando compartíamos momentos, pues el rato de música era para él algo que lo elevaba indiscutiblemente. Alberto, muchísimas gracias por atender. Gracias a ustedes, y hemos perdido una bellísima persona con un talante magnífico y maravilloso. Ojalá todos aprendiéramos de él. Bueno, ya como sociedad nos queda pues ese legado, ¿no?, de tener presente, muy presente, esa historia viva de Jerónimo Saavedra. Enseguida les pido paso cuando tenga más protagonistas. Gracias, Alicia. Hemos visto justamente detrás de nuestra compañera Alicia Augusto Brito, que fue portavoz del Partido Socialista en el Parlamento Canario durante mucho tiempo. También se presentó como candidato al gobierno de Canarias, pero hay más autoridades que estamos viendo ahora mismo. Estamos viendo a Sal Reyes, quien fue el alcalde de San Sebastián de la Gomera, actualmente vicepresidente del Cabildo
venido de La Gomera, han venido de todas las islas precisamente para estar y acompañar a la familia Saavedra Acevedo, pero también a la familia socialista, como es el caso, por ejemplo, también de Francisco Hernández Espínola, una de las personas más próximas, más cercanas a Jerónimo Saavedra. Durante toda su trayectoria, justamente. Alicia Suárez parece que tiene más personas ahí en la puerta de la catedral. Sí, nos encontramos con Tilman Kutenkoila, que además es presidente de la Fundación Teatro Auditorio de Las Palmas. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Una figura, la de Jerónimo Saavedra, que no podemos desligar de ninguna de las maneras de la cultura, por supuesto que no, y además fue artífice también de todo lo que se ha conseguido en la Fundación, ¿no? Bueno, el auditorio no existía sin Jerónimo Saavedra como ministro en su día. Él ha tenido sus lazos en toda la cultura aquí. No existía de la forma de hoy ninguna institución como existe hoy. Yo conozco a Jerónimo exclusivamente en el ámbito cultural, siempre con humor y con una curiosidad enorme, opinando, pero siempre con el interés que pasa alrededor y en otras opiniones. Por eso la cultura ha perdido un personaje importante de influencia por un lado, pero como estímulo también y siempre como partner de conversaciones. Y además resaltan, ¿no?, de su etapa como alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, precisamente eso, el llevar la cultura, irradiar la cultura a todos los barrios de la ciudad. Para decir la verdad, yo conozco a él en su última etapa como alcalde, pero solamente ni la mitad de su legislatura, porque llegando de Alemania, por eso yo de verdad conozco a él más como impulsor y como partner de conversaciones y que se podría hacer que como impulsor como alcalde. Lo siento, que yo he vivido otra época con él, pero con mucho tiempo y seguramente una vez a la semana hemos hablado sobre cultura, igual sobre cultura aquí o en Alemania o que hemos visto en otros lugares. Importantísimo también, bueno, pues esa relación, Tilman. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Bueno, tenemos aquí también a Rosy Curbelo, que fue amiga, es amiga de Jerónimo Saavedra. Rosy, muy buenas tardes. Rosy, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, no te vayas, Manolo. No, a Manolo no, porque también nos gustaría entrevistarle. Manolo González, también amigo personal de Jerónimo Saavedra, nos gustaría entrevistarles a los dos. Estamos hablando de una misa funeral, una figura de Jerónimo Saavedra que hoy se ha querido resaltar. Desde el punto de vista de la política lo conocemos, pero también esa parte humana que no todos tuvimos el privilegio de conocer, ¿no? ¿Qué resaltarías, Rosy? Pues lo mejor que tenía era su parte humana, lo más divertido y del que se aprendió mucho. Los amigos todos hemos aprendido de él un montón de cosas buenas. Manolo, también Manolo González, escultor, además una de tus obras da la bienvenida a la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, como es ese Tritón. En esas casas de Artenara, en esa casa de Artenara, ¿qué pasaba cuando Jerónimo subía y que no todos podíamos ver, ¿no? Y no todos sabíamos lo que ocurría? Bueno, Jerónimo era un amigo de tantísima gente, ¿no? También lo fue mío, yo también lo fui de él, y Jerónimo estuvo en tantas casas, era siempre bien recibido, la mía absolutamente, además siempre fue un honor. Yo, como digo siempre, era amigo personal, pero también sabía que era la persona de la importancia y la relevancia por la historia de Canarias contemporánea que tenía, y eso me llenaba de responsabilidad respecto a la misma amistad. Y con Jerónimo la vida era muy fácil, muy amable, entrañable, y a nivel personal era tan cercano, se podía decir casi tan amigo, tan normal, tan persona, y sabías que estabas delante de una persona, Yo estoy enormemente agradecido a la vida por haberme puesto en su camino y haberme puesto a mí. Ha sido mentor mío, me ha apoyado tantísimo, aprendí tantísimo con él. Era una persona tremendamente divertida a nivel personal y a nivel cultural, uno de los políticos más relevantes, si no el más relevante de toda la historia de Canarias contemporánea. Muchísimas gracias, Manolo, Rosy, por esas palabras desde el punto de vista de esa amistad que tenían, en este caso, con Jerónimo Saavedra. Gracias, Alicia. Palabras emocionadas, Kiko. Y no quiero despedir esto sin que hagamos un aporte a eso que hizo Jerónimo, de declarar abiertamente su homosexualidad, que fue un hito también en la España actual. Ahora lo vemos normal, pero es verdad que él fue el primero con un cargo público importante que lo hizo, ¿no? Fíjate, Isabel, que aprovechó el libro que publicaba Fernando Bruqueta, Outing en España, los
los españoles salen del armario coincidía precisamente con el reciente fallecimiento de su pareja, de Sebas, y él aprovechó para hablar de la soledad que sentía y de la importancia de estar acompañado, y salió del armario siendo senador de España. Y precisamente él comentaba muchas veces, ¿no?, que a eso le sintió precisamente como liberación, y por asomo en esa época podíamos imaginar que íbamos a disfrutar de esa ley que hoy tenemos del matrimonio igualitario, porque afortunadamente la familia ha evolucionado y ha cambiado, y ahora tenemos muchos tipos de familia, no solamente un modelo de familia. Y él recuerda con mucho cariño cómo la primera persona en felicitarle fue a través de un tarjetón por escrito a la entonces presidenta del Senado, Esperanza Aguirre. Luego pasó lo que pasó y el Partido Popular recurrió al Constitucional y al Supremo el matrimonio igualitario. Pero bueno, ese es otro cantar, porque hoy hablamos de Jerónimo Saavedra. Disfrutó Mira Yanely Hernández, otra de nuestras grandes actrices y compañeras de la casa, un hombre disfrutón que aprovechó ese momento para convertirse en una puerta. Y que lo hiciera Jerónimo Saavedra y que fuera el primer político en activo en hacerlo, no fue casual. Eso también fue fruto, primero, desgraciadamente, del fallecimiento de Sebas, y un poco se le debía, y él le pidió a la familia de Sebas salir también en la esquela. Y por eso fue tan novedoso, y fue una puerta que se abrió, y ya a partir de ahí, pues fíjate, qué bonito que cada uno sea como es. Qué bonito que cada uno sea como es, tú lo has dicho. Vamos a volver con Alicia Suárez, que se encuentra con más personas ahí a la puerta de la catedral. En este caso, Isabel, Kiko, estamos acompañados de Isabel Mena, ahora mismo consejera del Cabildo de Gran Canaria. Pero Isabel, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Comenzó su andadura política como concejala, en este caso de Las Palmas de Gran Canaria, en la etapa de Jerónimo Saavedra. Leí unas palabras suyas, dice, ni cuando yo confiaba en mí, él confiaba en mí. Efectivamente, yo creo que a Jerónimo se lo debo todo. Primero, que fuera la primera persona en confiar en mí, y luego que me haya acompañado a lo largo de toda mi trayectoria en distintas instituciones, porque siempre lo he tenido a mi lado, siempre ha sido un pilar, un faro, y lo decía porque es verdad, ¿no? Cuando ya yo no confiaba en mí misma, él siempre seguía confiando en que podía dar más de mí misma, y eso es importante. Tener un pilar así al lado de una persona a lo largo de toda la vida es muy importante. Estamos hablando desde el punto de vista político, pero también después de esa relación laboral también entablaron una amistad, supongo. Sí, una amistad que además ya dura 20 años, y en la que, pese a la diferencia de edad, siempre supimos entendernos perfectamente fuera del ámbito político, con conversaciones de otra índole, incluso en ambientes de ocio y festivos, ¿no? He pasado muchos momentos con Jerónimo fuera del ámbito político y se le va a extrañar. Isabel, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, consejera. Bueno, también tenemos por aquí, a ver si el compañero Ayose nos puede acompañar, a Marta Saavedra, sobrina de Jerónimo Saavedra. Marta, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Acabamos de escuchar, terminaba esta misa funeral con tus palabras en las que recordabas esa parte de Jerónimo más llana, más humana, más vecina de Vegueta, ¿no? Que al final es también con lo que nos quedamos todos, ¿no? Porque era así, porque Jerónimo era una persona sencilla, aunque pudiera viajar por todas partes del mundo, le gustase la música, los conciertos, y fuese el fundador del Festival de Música de Canarias y tuviera ese prestigio internacional. El Jerónimo que he querido homenajear hoy en este funeral en representación de toda la familia, especialmente de mis primos, es el Jerónimo de nuestra infancia, de cuando íbamos a pasar los fines de semana a la casa de mis abuelos, y he mencionado pues eso, ¿no? A su madre, a su padre, de quien tanto traía, y como es lógico en los genes, y bueno, se ha hecho desde el corazón, y bueno, es lo que nos toca desde este punto de vista, ¿no? Que es la familia, lo vamos a echar muchísimo de menos. Un recuerdo también especial, Marta, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Un recuerdo que también tenía muy especial Marta Saavedra, sobrina de Jerónimo, con la isla de La Palma, y enseguida vamos a hablar con el que entonces fue presidente del Cabildo de La Palma, Mariano Hernández Zapata, ahora consejero de Transición Ecológica, cuando él fue nombrado hijo adoptivo de la isla de La Palma. Enseguida volvemos contigo, Alicia. ¿Sí decías, hemos visto, Isabel, precisamente imágenes también de Adrián Santana, el nuevo concejal, desde junio, el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, y precisamente él unía también con Jerónimo el vínculo de Masón. El último evento público que hizo Jerónimo Saavedra fue precisamente de esa mano en el Palacete Rodríguez Kegles el pasado 21 de noviembre, y habló 45 minutos sin papeles. Claro, es que la cabeza que tenía Jerónimo Saavedra, que hay que destacarla, pues es muy importante. Vamos con Alicia de nuevo, porque parece que tiene a las últimas personalidades que están saliendo por la puerta de esta Catedral de Santa Ana.
Claro, y no podíamos terminar esta transmisión especial por la misa funeral de Jerónimo Saavedra sin vincular su vida a la isla de La Palma. Nos acompaña Mariano Hernández Zapata, consejero de Transición Ecológica. También era, Mariano, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Presidente del Cabildo de la isla de La Palma en el año 2022, en julio, cuando se le nombra hijo adoptivo de la isla. Sí, la verdad que en estos momentos pues te sientes más orgulloso, ¿no?, de haber podido vivir estos momentos, de haber podido disfrutar junto a él de ese nombramiento más que merecido. La Palma era parte importante de su vida, pasaba importantes temporadas en su villa de Mazo, la villa natal de su madre, y de verdad que para nosotros Jerónimo era uno más, era una persona donde también encontré en muchas ocasiones ese consejo, ese diálogo y ese poner la luz larga, ¿no? De verdad que se nos va un grande de la política canaria, del que tenemos mucho aprendizaje, y espero que su legado podamos continuarlo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, pues han sido las palabras de Mariano Hernández Zapata, consejero de Transición Ecológica, ya decíamos, presidente del Cabildo de La Palma, cuando fue nombrado hijo adoptivo. Gracias, Alicia. Despedimos ya a todos. Gracias, Kiko. Gracias, Julio, por estar con nosotros. Despedimos ya sobre esa nave central de la Catedral de Santa Ana. Vamos a despedir ya porque viene el informativo de Televisión Canaria. Gracias por acompañarnos esta tarde. Esperemos que haya sido de su agrado este funeral en homenaje a Jerónimo Saavedra. Bye.